Albert Einstein es una figura que trasciende las fronteras de la física, consolidándose como un ícono cultural global. Su nombre no solo evoca la genialidad científica, sino también una profunda curiosidad y un espíritu inconformista. En el video de hoy, abordaremos su vida, desde sus orígenes humildes en Alemania, pasando por sus años formativos y sus desafíos con la educación tradicional, su ascenso académico en Europa, su emigración forzada a Estados Unidos y su profundo compromiso con causas sociales, políticas y humanitarias. Nacido el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, en el seno de una familia judía, siendo el primer hijo de Hermann y Pauline Einstein. Su madre, Pauline Koch, oriunda de Cannstatt, Reino de Württemberg, contrajo matrimonio con Hermann Einstein el 8 de agosto de 1876 en la misma localidad. La infancia de Albert no fue la de un prodigio convencional. Sorprendentemente, no empezó a hablar hasta los 3 o 4 años, y a menudo susurraba palabras para sí mismo antes de decirlas en voz alta. Este rasgo, que algunos han denominado el síndrome de Einstein, sugiere una forma única de desarrollo cognitivo. Lejos de ser una debilidad, su preferencia por la soledad y su intensa concentración en sus intereses como leer, tocar el violín o resolver problemas matemáticos pueden haber sido fundamentales para su capacidad de inmersión profunda en el pensamiento abstracto. Su experiencia escolar fue un campo de batalla. En el Luitpold-Gymnasium de Múnich, el estilo de enseñanza autoritario y el currículo rígido chocaban con su mente inquisitiva. Aunque obtenía buenas calificaciones en ciencias y latín, sus preguntas desafiantes a menudo lo hacían parecer irrespetuoso, y él mismo lamentaría que la educación moderna no hubiera estrangulado por completo la santa curiosidad de la investigación. Sin embargo, un regalo de su padre a los 5 años, una brújula, encendió una fascinación de por vida por las fuerzas invisibles del universo, un momento crucial que impulsaron su curiosidad sin límites. A los 15 años, frustrado con el sistema, Einstein abandonó la escuela y se unió a su familia en Italia. Tras varios consejos, decide postular en la Cantón Sul de Aarau, un entorno más libre donde finalmente prosperó. Luego se graduó en el año de 1896 con excelentes calificaciones. Fue durante este periodo donde desarrolló una pasión por la geometría y dominó el cálculo diferencial e integral. Además, su paso escolar en Aarau le permitiría expresar su deseo de convertirse en profesor de física teórica. A los 16 años, renunció a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar, convirtiéndose en ciudadano apátrida. En este mismo año, Albert ingresa al Politécnico Federal de Zúrich hasta su graduación en 1900. A lo largo de esta etapa es donde conocería a su primera esposa, Mileva Marik. Al año siguiente, en 1901, obtiene finalmente su nacionalidad suiza. Y en enero de 1902 en Novi Sad, Austria-Hungría en la actual Serbia, nace su primera hija, de nombre Lise. En febrero de 1902, tras ayuda de algunos contactos, Albert conseguiría empleo en la Oficina Suiza de Patentes en Berna, donde empezaría su recorrido académico y científico. Él consideraba este empleo como uno para ganarse la vida, pero que le proporcionaba la paz y tranquilidad material en tiempos difíciles. Ya asegurado su trabajo en 1903, con ciertos impedimentos de sus padres, Albert contraería matrimonio con Mileva en Berna, Suiza. En los años posteriores, Albert y Mileva tendrían 2 hijos más, Hans Albert nacido en 1904 y Eduard en 1910. El año 1905 es conocido como el Annus Mirabilis de Einstein. En pocos meses, mientras aún trabajaba en la oficina de patentes, Einstein publicó 5 artículos revolucionarios en la revista científica Annalen der Physik. Estos trabajos transformaron la física y nuestra comprensión del universo. Entre estas publicaciones están una explicación del movimiento browniano, la introducción de su teoría de la relatividad especial, su famosa teoría de la equivalencia masa-energía, famosa por la ecuación E igual mc al cuadrado, y su teoría del efecto fotoeléctrico, que propuso que la radiación electromagnética consiste en cuantos o fotones. Trabajo que fue crucial para el desarrollo de la teoría cuántica, siendo por esta última teoría que le fue otorgado el Premio Nobel en 1921 y anunciado en 1922. Después de su año milagroso y la aprobación de su tesis doctoral, su paso por la oficina de patentes finalizaría en octubre de 1909, donde aceptó un puesto de profesor extraordinario de física teórica en la Universidad de Zúrich.
En 1911, se convirtió en profesor titular de física teórica en la Universidad Alemana de Praga. Un año después, en 1912, regresó a Zúrich como profesor de física teórica en su alma mater, el Politécnico de Suiza. En 1913, fue nombrado miembro ordinario de tiempo completo de la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín y se convirtió en director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física en 1914, trasladándose a Berlín ese año. Mileva, descontenta con la mudanza, se regresó con sus hijos a Zúrich, lo que hizo que la separación fuera permanente, debido al deterioro de su matrimonio que venía ocurriendo desde 1912, mismo año en el cual Einstein inició una relación romántica con su prima Elsa Lubenthal, mientras seguía casado con Mileva. Ellos continuaron con su relación normalmente e incluso, fue Elsa quien lo cuidó cuando enfermó gravemente en 1917. Para el año de 1919, Mileva y Albert finalmente se divorciaron y poco tiempo después de su separación oficial, exactamente el 2 de junio de 1919 contrajo matrimonio con su prima. A la vez que se desarrollaban estos eventos, ocurrió un hecho histórico relevante que tuvo un impacto significativo en su vida, como lo fue la Primera Guerra Mundial. Esto provocó el aislamiento de él con muchos de sus colegas alemanes nacionalistas y también complicó la comunicación científica internacional. Posteriormente, para la década de 1920, se produjeron varios acontecimientos, como los ataques en contra de su teoría de la relatividad, orquestados por el físico alemán Philipp Lenard, a lo que Einstein en respuesta, publicó una carta expresando su admiración como maestro de la física experimental. En conjunto, en 1920 publicó un libro en el que explicaba las ideas claves de la teoría de la relatividad especial, llegando a un público más amplio. Al año siguiente, viaja por primera vez a Estados Unidos, con el propósito de recaudar fondo para la Universidad Hebrea de Jerusalén junto a Chaim Weizmann. Esta etapa de su vida se caracterizó por sus constantes y extensos viajes, brindando conferencias lo que incrementó su popularidad. Asimismo se involucró en debates con Niels Bohr sobre la mecánica cuántica. Y continuó su investigación en la teoría del campo unificado. A inicios de la década de 1930, se comenzó a manifestar una creciente polarización y antisemitismo en la población alemana, por lo que las teorías de Einstein empezaron a ser recibidas con hostilidad. Esto fue empeorando con el ascenso del Partido Nacional Socialista, lo que ocasionó que comience a replantearse sobre su vida en Alemania. A pesar de esto, siguió con sus conferencias e investigaciones, de modo que, a principios de marzo de 1932, viaja por tercera vez a Estados Unidos, donde empezó a escribir en unión con el médico y psicólogo austriaco Sigmund Freud, inspirado por la Comisión para la Cooperación Intelectual, el libro ¿Por qué la guerra? Una serie de cartas que se enviaban entre ellos, explorando las causas psicológicas y sociales acerca de este complejo tema, mismo que fue publicado en 1933. Durante su viaje por Estados Unidos, sus propiedades fueron incautadas por el nuevo régimen, y es en ese año que toma la decisión de mudarse permanentemente a Estados Unidos con su esposa Elsa. Tiempo atrás, estuvo visitando el Instituto Tecnológico de California y emitió una declaración en marzo de 1933, afirmando que no regresaría a Alemania. Renunció a su puesto en la Universidad de Berlín y en la Academia Prusiana de Ciencias. Se estableció en Princeton, Nueva Jersey, aceptando un puesto como profesor en el Instituto de Estudios Avanzados, fundado en el año de 1930 por Abraham Flessner. Uno de los años más difíciles en su vida fue en 1936, año en el cual tuvo que afrontar dos pérdidas de las personas más importantes. La primera fue el 7 de septiembre, con la partida de su gran amigo y matemático Marcel Grossmann, quien lo ayudó a conseguir el empleo en la oficina de patentes en Suiza. Y la segunda fue su esposa Elsa, quien falleció el 20 de diciembre a los 60 años. Todos estos eventos ocurrieron mientras iniciaba su proceso de naturalización americana, después de presentar su declaración de intención para obtener la ciudadanía estadounidense. En 1938, los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear. En agosto de 1939, el físico Leo Szilard instó a Einstein a escribir al presidente Franklin Roosevelt, advirtiendo que los alemanes estaban trabajando en una bomba atómica. Pese a su pacifismo, accedió a firmar la carta, creyendo que era crucial alertar a Estados Unidos sobre la posibilidad de que Alemania desarrollara tal arma. La carta, entregada por Alexander Sachs a Roosevelt en octubre de 1939,
Explicaba que la fisión del uranio podría producir bombas extremadamente potentes e instaba a la investigación estadounidense. Aun cuando tuvo un papel fundamental, durante el inicio de este proyecto, en julio de 1940, la autorización de seguridad por parte de la Oficina de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos le fue negada, debido a sus posturas activistas políticas de izquierda, y se le prohibió consultar con los científicos del proyecto. Aunque el 1 de octubre se convierte en ciudadano estadounidense, conservando su nacionalidad suiza. En vista de lo ocurrido, el gobierno estadounidense comenzó en diciembre de 1941 el Proyecto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer, cuyo objetivo era desarrollar una bomba atómica, en el cual Einstein no participó por ser considerado un riesgo para la seguridad. No obstante, la Marina de los Estados Unidos, en 1943, lo contrata como asesor de materiales altamente explosivos. En su siguiente año, recibe oficialmente el estatus de emérito por parte del profesorado del Instituto de Estudios Avanzados. Pese a esto, continúa conservando una sala de trabajo en el instituto hasta su fallecimiento. Debido a los hechos que se venían suscitando en los últimos años, ocurrieron dos eventos que lo conmocionaron profundamente. Estos son los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, desencadenando la rendición de Japón. Luego, el 10 de diciembre, tuvo lugar una cena en memoria de los Nobel, en Nueva York, evento que permitió exponer su famoso discurso: "La guerra está ganada, pero la paz no". Lo ocurrido instó a que Einstein promueva la formación de un gobierno mundial, entre otras acciones, por lo que se convierte en presidente del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos, cuyo objetivo es controlar el armamento y promover el uso pacífico de la energía nuclear. El 4 de agosto de 1948, fallece en Zúrich su primera esposa, Mileva Maric, y en diciembre le detectaron un gran aneurisma aórtico, siendo operado de emergencia. En enero de 1949, sale del hospital y publica su obra Apuntes autobiográficos, escrita en 1946. El 27 de noviembre de 1952, fallece su amigo Chaim Weizmann. Tras su muerte le ofrecieron la presidencia de Israel, pero él la rechazó. En 1954, Oppenheimer es acusado por el gobierno estadounidense de espionaje y colaboración con el comunismo, por lo que Einstein lo apoyó públicamente. También firma una carta a Bertrand Russell en abril, declarando que está dispuesto a firmar la Orden de Russell, con el objetivo de que todos los países no usen armas nucleares, fundando el movimiento internacional PUWAS. En ese año fue diagnosticado con anemia hemolítica. El 15 de abril de 1955, fue trasladado de urgencia al hospital de Princeton, ya que días antes se había roto su aneurisma y en la madrugada del 18 de abril muere en el hospital a la edad de 76 años. Después de negarse a ser operado alegando: "Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Ya he hecho mi parte, es hora de irme. Lo haré con elegancia". Le realizaron una autopsia y ese mismo día fue incinerado y tuvo un funeral modesto. 2 semanas después, sus cenizas se esparcieron en un lugar desconocido. Albert Einstein fue una figura que trascendió las fronteras de la física, un científico brillante y multifacético, con una vida personal bastante compleja, controvertida y reservada del dominio público. Se declaró pacifista a lo largo de su vida, defensor de los derechos civiles y del federalismo mundial. Su activismo fue consistente aunque malinterpretado a menudo. Fue un científico que nunca se rindió y siguió con su pasión de enseñar e investigar, a pesar de los constantes ataques en contra de sus teorías e ideales, lo que le otorgó varios premios y nominaciones, como los numerosos doctorados honoris causa de varias universidades de países como España, Alemania, Perú y Estados Unidos. Además de ser un humanista apasionado, fue un genio de la física que dejó un gran legado recordado hasta el presente. Sus teorías redefinieron el espacio, el tiempo y la energía. Su vida nos enseña que la genialidad no reside solo en la capacidad intelectual, sino también en la valentía de cuestionar, la humildad de aprender y la convicción de usar el propio impacto para un bien mayor. Y ahora cuéntame, ¿conocías la vida de Albert Einstein? ¿Qué aspecto de su vida te pareció más fascinante? Déjenmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!